Buenas tardes. Me reúnen los redactores de Los Ángeles Review con el propósito de entrevistarme. Primero, antes de las preguntas, me dicen que me presente y es lo que voy a hacer. Mi nombre es Chico Estrada y nací en 1950 en Barcelona, en España. Supongo que si soy entrevistado es por mi obra literaria, y eso se inicia cuando yo era muy joven. Yo empecé a escribir en el instituto y me aficiono a causa de los profesores que tenía. Tuve unos excelentes profesores de lengua y de literatura y me ayudaron, me orientaron y me propusieron lecturas y formas de escribir. Asimismo, ninguna de las 2 o 3 ideas que he dicho tiene, como la mayor parte de las entrevistas, ningún interés. Acabo la carrera de Derecho, empiezo a trabajar como abogado, me dedico de manera esporádica a la política y además me dedico a la política en la clandestinidad, que es una expresión que tiene una fuerza magnífica y legendaria, aunque realmente para aquellos que lo vivieron o vivimos fue muy duro, sobre todo para los que no teníamos a un padre o un padrino que nos sacara de la cárcel o que evitara los golpes que nos daba la policía. Bueno, pero eso fue en realidad un episodio corto y que además del que yo tengo poco interés por hablar. Después de esos años en política decido dejar mi identidad como abogado laboralista en Barcelona y me exilio a Estados Unidos. No sé cuándo tengo que dejarla, todavía puedo seguir, llego hasta que llegue hasta este momento. Mi exilio a Estados Unidos es paradójicamente cuando los exiliados españoles estaban volviendo a España porque el caudillo empezaba a estar enfermo. El caudillo es Francisco Franco. Yo me voy con la característica de dejar detrás una familia, una mujer y un hijo, y una profesión. Pero bueno, lo de la profesión es lo de menos, porque ahora tengo otra profesión y es probable que dentro de 2 años tenga otra. Al menos aquí es posible, en Estados Unidos. Donde no es posible es en España, seguro. Una vez en Estados Unidos trabajo como profesor en un instituto, una high school. Empiezo dando clases de economía aplicada, de derecho, de cuestiones laborales, y empiezo a publicar. En esa temporada empiezo a publicar en unas revistas literarias, magazines. Después de publicar esos primeros cuentos, empiezo a escribir poesía y tengo la suerte de publicar un libro de poemas que me permite un cierto reconocimiento. Y después, supongo que después de ese libro, el decano de una facultad de letras de Nueva York me propone enseñar literatura en la universidad. Y acepto. Dejo la ciudad donde estaba, cuando llegué a Estados Unidos, que es Cleveland, me despido de mis compañeros del instituto y me desplazo a Nueva York, a una facultad de letras, donde, a un college, que dicen aquí. ¿Dónde me encuentro ahora?
desde que empecé a trabajar en el college hasta ahora, hasta el momento de esta entrevista, he publicado algunos libros más y yo creo que ahora sí, ¿no? Muy bien. Bien, la pregunta, supongo que lo que pretende es que centremos el punto de vista del escritor, ¿no? La pregunta que se me formula, que es para mí la literatura, con todos mis respetos, es una pregunta demasiado general y es una pregunta que yo le diría a mis alumnos, no sirve como pregunta, sirve como enunciado. Pregunta qué es cualquier cosa, es una forma en realidad de no superar la estupefacción, quedarte, digamos, perplejo ante la dificultad de responder. Bueno, y digamos que la literatura para mí es una forma de entender mi relación con el mundo. Mi relación con el mundo no ha sido fácil nunca, ni en España, ni en Estados Unidos, ni como abogado, ni como profesor de instituto, ni como profesor de facultad, ni como escritor. ¿Por qué? Pues porque, en general, mi relación con el mundo es una relación conflictiva, como la mayor parte de los seres humanos. El conflicto que sostengo con el mundo es que la mayor parte de las actividades que realizo en él, de carácter individual, de carácter social, de carácter rutinario, de carácter creativo, o me interesan poco o las detesto. Entonces, la única en la que puedo sentir un cierto bienestar, en el sentido de que no parece que esté fingiendo, esté aburriéndome, esté airándome, es cuando escribo un poema, cuando escribo un cuento, cuando escribo, como es el caso de ahora, ¿no? Cuando escribo una novela. Por tanto, la literatura para mí es una forma es un bálsamo frente a este horror que es estar aquí discutiendo sobre los asuntos más triviales, más estúpidos, más insípidos o más trascendentales. Pero vamos, los trascendentales molestan, exactamente. Bueno, la segunda pregunta que me formuláis, que es, tiene que ver con la primera, claro. ¿Por qué escribo? Pues escribo para conseguir que ese estado de perturbación, que es estar aquí, se alivie un poco, ¿no? Digamos que el caso de la poesía, por ejemplo, me ayuda a ver las emociones, la relación con las emociones, con más serenidad. Es decir, no puedo, cuando me enamoro, por ejemplo, cuando sufro porque alguien que quiero tiene un problema, o porque mi jefe me encarga cosas que no me interesan, y escribo unas líneas, unos versos, y luego eso lo paso a la máquina y se lo enseño a alguien, y eso le llamo poema. Lo que pretendo es que lo que he sentido sea comprensible para mí. Cuando escribo un cuento se trata de una historia que sucede en el tiempo, ¿verdad? Y que sucede en el tiempo y por lo tanto se va a parecer a lo que nos sucede a los seres humanos cuando no somos escritores, ¿eh? Y en ese suceder en el tiempo yo consigo suspender el otro tiempo, el tiempo real, ¿verdad? En los dos casos, por lo tanto, sea la poesía o prosa, hay un alivio. Eso es. Bueno, hablar de mi obra literaria, sí, desde luego vuestras preguntas son muy ambiciosas todas ellas, pero bien, voy a responder a ellas con todo el cariño. Claro, mis primeros libros, que son libros de poesía,
El primer libro que escribo se llama Nueva versión del silencio. Nueva versión del silencio es un libro inédito, como la mayor parte de mi obra. En él me interesaba comprobar si los centenares de poemas que había escrito hasta entonces en el instituto para mi novia, por ejemplo, para mis amigos, celebrando la lucha social o preguntándome las grandes cosas que se preguntan los adolescentes, aunque en realidad no son más que estados de ansiedad, ¿verdad? Me reúno el primer libro, que son casos 30 poemas, intentando saber si aquellos poemas pueden ser una síntesis. Luego es un poema después de haber escrito mucho, es un libro, perdón, después de haber escrito mucho. Pero es un poema, es un libro que no convence y no me convence, salvo 2 o 3 poemas que están allí que me interesan, que luego he recuperado, pero que siguen sin publicar. Después viene una serie de libros, perdón, una serie de poemarios, de libros, vamos, El vientre de la tormenta, y La mirada de los perros. A veces le llamo la mirada terca de los perros, que están forman parte de lo que yo llamaría esa primera juventud literaria, ¿verdad? Sin embargo, estos poemas, que ya son poemas que ya escribo en la universidad, son poemas que juegan más con el estilo. Es una poesía menos de impacto que la poesía adolescente de Nueva versión del silencio. En esa época empiezo a presentarme ya a algunos premios y empiezo a comprobar que los premios fundamentalmente lo que hago es no recibirlos, no ganarlos. Luego hay una cierta pretensión vana, inútil, estéril, de creer que esos poemas y esos libros pueden servir para que el público me conozca. Y luego aparece el primer libro publicado. Hay 2 libros más ahí en medio, pero que son libros que no, de los que no merece la pena hablar, que se llama Los azulejos públicos. Los azulejos públicos es un libro que yo ya escribo en Estados Unidos, y es un libro que yo ya publico en Estados Unidos. Tuve la suerte, no sé si está aquí, no está aquí, no lo tengo en este despacho. No. Tengo la suerte de conocer a un grupo de poetas de Cleveland que me proponen participar en una colección que arrancan ellos, que se llama Zona Blanca. Y ahí pues les envío ese poemario, y ese poemario sí que están allí. Después, cuando en la parte final de la entrevista, cuando os convenga, ya os dejaré un ejemplar, os lo lleváis, porque al fin y al cabo esos libros ahí lo único que están esperando es el fuego, vamos, no. Vale, pues en ese libro yo creo que me hago 4 o 5 preguntas ya que son, desde el punto de vista poético, más interesantes que los anteriores, y sobre todo empiezan a jugar no solo con el estilo y con las preguntas y con todas las herramientas habituales en la poesía, sino que empiezan a jugar con algo que para mí es decisivo en mi poesía, que es el punto de vista. Normalmente en la tradición literaria occidental, cualquiera de las 3 o 4 grandes tradiciones poéticas, la anglosajona, cualquiera de las mediterráneas, sea la italiana, la española, la francesa, o si al fin y al cabo
o la alemana, yo creo que la anglosajona también incluye la alemana, en ninguna de estas grandes tradiciones dentro de Occidente, durante muchos siglos, desde que la poesía se constituye como un género que tiene una pretensión de discutir de literatura con otros, con la prosa fundamentalmente, que yo creo que es en el siglo XVII, XVI, XVII, en el Renacimiento, nunca ha tenido un problema a punto de vista, porque la poesía, hasta los románticos, es una poesía que vive de la antigüedad y de los modelos clásicos, los imita, los mejora, los transforma, todo lo que hay en la antigüedad. Y a partir del romanticismo introduce lo que se llama la visión sentimental, ¿no? Es decir, el que escribe un poema siente y va a recoger en versos ese sentimiento. No es que en el siglo XVI o en el XVII, bueno, el XV al final de la Edad Media, no sintieran. Simplemente que para ellos sentir es sentir desde el punto de vista de Virgilio, desde el punto de vista de Catulo o desde el punto de vista de, en fin, de cualquier otro autor latino o griego. Pero no, los grandes románticos europeos creen que sentir es el centro temático de la poesía. Hasta prácticamente nuestros días, en cierto sentido, hasta prácticamente la actualidad. Cambian dos o tres cosas, es verdad, con el siglo XX, con las vanguardias se apuntan algunos cambios. Bueno, yo estoy haciendo de profesor. Disculpad que me he ido. En los azulejos públicos lo que me interesa es simplemente por entender qué es esto del punto de vista. El punto de vista no es más que decir, bueno, vamos a escribir poesía donde el yo poético, aquí el que está vertiendo palabra a palabra en la línea que llamamos verso, pueda ser imaginario. Es verdad que en los azulejos públicos hay un autor detrás del yo poético y las dos cosas, las dos entidades, sea la entidad real, el autor, y el yo poético, la entidad imaginaria, se parecen, tienen relaciones difíciles, pero relaciones a veces incestuosas. Bueno, digamos lo que hace cualquiera de las personas que vean ustedes por aquí, por los pasillos del college, en el bar, en la gasolinera cercana. Si tienen un problema y tienen veleidades literarias, escriben unos versos, con más o menos acierto, con más o menos gracia, con más o menos... Bueno, y eso en sí mismo es esta relación, ¿no? En cambio yo me pregunto, en los azulejos públicos, si no puedo, a lo mejor, imaginar que hay una historia más parecida a la prosa. Puede haber un narrador poético, ¿no? Pero no solamente desde el punto de vista de la distancia, de establecer un tercer punto de vista, ¿no? No solamente haya un autor, un yo poético, sino que haya un narrador poético, sino incluso desde los temas, ¿no? Es decir, que puede inventar un personaje que va a sentir en nombre de estas relaciones. Claro, es un ejercicio que apunto en los azulejos públicos y que lo apunto de un modo